del 2009. Sí que lo hemos aprobado esos presupuestos y se ha aprobado por parte de este pleno en comisión las cuentas y también en pleno las cuentas del 2010 y del 2009. Pero no estaría además haberlas tenido y haberlas presentado, como dice la ley, en este informe, para ver el resultado presupuestario de los ejercicios cerrados y los remanentes de tesorería. Más. También echamos en falta que este equipo de gobierno, algún párrafo, alguna palabra sobre el presupuesto de los ingresos, que se ha tomado como base ingresos reales. Porque esos ingresos nos parece como que no son reales, o por lo menos no lo entendemos, de ejercicios anteriores. Y sí los gastos que son suficientes para cubrir esos gastos que se tienen adquiridos este ayuntamiento. Vemos que se ha aprobado por superávit inicial, se va a aprobar por superávit inicial estas cuentas. Tendríamos que ver si el ejercicio de 2011 se cerrará con remanente de tesorería negativa, y es por eso por lo que ustedes lo hacen así. En cuanto, también les vamos a pedir que hagan un ejercicio también. Todo esto se lo pido por la transparencia. Que hagan ustedes un plan de saneamiento económico-financiero, si se está ejecutando, que es una cosa que no sabemos. Si existiera, si es interesante tenerlo para que lo pudiéramos seguir. Seguimos. Con respecto a los presupuestos, nosotros, como le he dicho, hemos tenido poco tiempo. Hemos intentado hacer un ejercicio viendo y yendo uno por uno, pero hemos tenido poco tiempo y somos, en este caso, 5 personas, ya no digo el resto de grupos de la oposición. Necesitaríamos haber tenido un histórico para ver, pero bueno, vamos a destacar dentro del capítulo de gasto las siguientes partidas, solo las siguientes partidas, podríamos destacar muchas más. Los 360.298,98 de salarios de los cargos políticos, los 34.000 del señor Vázquez, de salario del personal de confianza, los 109.000 de gastos de la seguridad social de los cargos de los políticos, los 59.000, de los cuales ya hemos estado debatiendo, de la suscripción de revistas de publicidad y medios de comunicación, los 14.000 de gastos especiales de recepción y protocolo, los 200.000 para reconocimiento de créditos de ejercicios cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Facturas que se han quedado en el cajón. Facturas que se han quedado en el cajón. Supongo porque alguna mesa cojeará y la tienen ustedes, pero son muchos euros para dejarlos en el cajón. Los 210.000 de intereses por operaciones de crédito a corto plazo. Yo entiendo poco de esto, pero un poco echando cuentas, a lo que es un 6% medio significaría unos 3,5 millones de capital, cuando en el presupuesto solo aparecen 833.100 a amortizar en el 2012, perdón. Los 135.000 de intereses de préstamo a largo capital. Por cierto, no he visto, no aparecen amortizaciones de este capital. El 1.800.000 de las obras de Prisma. No sé si está firmado, me tiene que usted ratificar que está firmado el compromiso por parte de la Comunidad de Madrid. Por las noticias que nosotros podemos tener, puede que el Prisma esté parado, es decir, la Comunidad de Madrid está pasando graves apuros económicos. El conjunto del presupuesto también le he de destacar los 8.517.758,37 del capítulo primero de gastos de personal. Cifra muy importante que ya supera los 8.491.000 que suman los capítulos 1 y 2 de ingreso por impuestos. Fíjese usted. Esto viene a reflejar que la estructura del ayuntamiento es muy complicada y lo normal es que se cierren los ejercicios con pérdidas, puesto que los gastos de personal van a cubrir con seguridad, pero posiblemente no se recaude el 100% de los impuestos, que provocará con seguridad tensiones de tesorería. Ya se lo anunciaba antes. Otra cosa que nos sorprende, y se lo vamos a poner, y es de lo que más nos preocupa, es cómo puede financiarse servicios públicos de recogida de basuras cuyo presupuesto es en este caso de ingresos, con tasas de 1.575.000, si los gastos de estas basuras son 2.325.000 euros. Y eso es un contrato que han firmado ustedes. Es hora, como hemos hablado en otros puntos, de empezar a hacer público estas cuestiones y de que pasen a
a gestionar el ayuntamiento. Cabe recordar que las diferencias... Disculpe, ya esto... Bueno, yo estoy... usted, por favor, siga usted, no, yo no le he interrumpido, siga. Estoy haciendo el discurso, pero bueno, parece usted que ya el rigor no le gusta a usted. Sí, lo suyo es de primero de párvulos, hombre. No falte usted a la educación. No, no, se lo digo claramente, no es faltarle, le digo la verdad. ¿Más intervenciones? No, perdone, no ha acabado. Pues termine. ¿Ha acabado usted ya? Termine usted. ¿Ha acabado ya usted? De verdad, tendría que tener un poco más de educación con este grupo que está haciendo una serie de preguntas. Sigo diciendo. Cabe recordar que las diferencias o pueden financiarse con ingresos de tasas en el capítulo 3, ya que el importe se ingresa por este concepto no puede superar el 100% de los gastos. Sin efectuar un análisis más profundo, que ahora seguiré, ante la falta de información detallada que ustedes nos dan, parece claro que el presupuesto está destinado a seguir contribuyendo a la generación de déficit de este ayuntamiento, lo que puede desembocar en un futuro en una parálisis de los servicios públicos que presta el ayuntamiento y en un desabastecimiento de los suministros por parte de los proveedores ante más que un posible falta de liquidez. ¿Qué más le tengo que decir? Bueno, pues en el ruego, como le he dicho, nosotros vamos a hacer alegaciones a este presupuesto, por lo que le he dicho, pero luego no nos han quedado claras algunas cuestiones, por lo que en la parte de ruegos y preguntas se las haremos. Hay más. Nosotros en el análisis, y ya este es un análisis bajando más a lo que es el presupuesto, hemos encontrado otra serie de cuestiones, empezando por el polideportivo. Le voy a poner una serie de ejemplos. No quiero entrar en mucho detalle porque, como le he dicho, tendremos ya oportunidad. Es decir, tenemos unos gastos en el polideportivo de 2.229.000 euros, más o menos, y unos ingresos por tasas de 1.159.000. Nos sorprende que en estos gastos entre por la limpieza del polideportivo 165.500, volvemos a lo mismo, no se podría reducir de este concepto, o de consumo eléctrico 216.000 euros, lo cual casi da para alumbrar este municipio. Por otra parte, tenemos unos sacos que hacen en casi todos los presupuestos que se llaman otros gastos especiales. En este caso, el gasto especial del presupuesto es que ustedes meten como gastos de 139.000 euros, es decir, es un cajón desastre que ustedes utilizan para meter ahí de todo. Nos parece que tendría que estar más. En cuanto al turismo, ¿nos parece sorprendente que la empresa Siglo XXI, que es la que se encarga de esto, tenga un presupuesto tan bajo en turismo y que, sin embargo, se haya convertido en una empresa de contratación? No está para las promociones. A lo mejor no es la hora de que deje de su función, ya que lo hemos reflejado en otros sitios. Podría seguir con otras cuestiones, pero bueno, yo ya le iré diciendo los ruegos y preguntas. Sobre todo también en cuestiones de personal. ¿Cuál es el criterio para dar la productividad que ustedes tienen? ¿Por qué se gratifica hasta con 6.000 euros a unos trabajadores y a otros no? También tiene que explicarlo cuál es el barómetro. ¿Cuál es el barómetro que ustedes que utilizan? Simplemente decirles que estos gastos, estos presupuestos que ustedes nos presentan, a nosotros nos parecen inflados. Nos parecen que están muy por encima tanto de los ingresos como de los gastos que van a hacer. Nos parece que es ficticio este presupuesto y que lo que ustedes están haciendo es un ejercicio de inflar las cuentas para luego disminuirlas, cosa que ya llevan haciendo bastantes años. Tendrían que reducir en bastantes cuentas, pero, como le he dicho, llegará la hora de los ruegos y las preguntas y llegará la hora de las alegaciones. Y cuando tengan las alegaciones, lo que le vamos a pedir es que tengan en cuenta varias de las cosas que le hemos dicho. Muchísimas gracias. Más intervenciones. Señor Escario. Voy a ser más breve que el señor de Gregorio. En principio, y aunque pudiera esperarse que fuera así, no me voy a quejar. Si me han entregado la documentación antes o después, quiero decir, será porque llevo aquí ya más tiempo y a lo mejor he entendido ya que de alguna manera pues parte de sus funciones es ponernos de alguna forma políticamente en la medida que puedan las cosas difíciles. Eso al fin y al cabo lo único que tiene que conseguir de nosotros es que intentemos ser mejores, más listos que ustedes. A veces lo conseguiremos, en este caso será difícil
por no decir imposible. Es decir, ante tanta dificultad, la empresa se transforma en casi imposible. De todas maneras, lo que sí quiero decir es que es una pena que no aprovechen ustedes la posibilidad de, entregando con mayor antelación toda esta documentación que es necesaria para elaborar los presupuestos, aprovechar las posibles aportaciones de la oposición, realmente también estamos para eso, porque no creo que haya que presuponer que no vayan a ser interesantes. A través de nosotros incluso pueden llegar aportaciones del colectivo de ciudadanos que también pueden ser aprovechables. Lo que sí tengo cierto es que esta manera de hacer las cosas y esta manera de hacer los presupuestos, quieranlo o no, tiende a desaparecer, y estoy convencido de que ustedes lo verán. De todas maneras, insisto, dicho esto, simplemente y muy brevemente detallarle por qué vamos a votar que no a los presupuestos. Vamos a votar que no porque estos son los presupuestos básicamente del año pasado, pero quizás un poquito peores. ¿Por qué del año pasado? Pues porque realmente la diferencia entre unos y otros, la diferencia numérica entre unos y otros, hablando de los grandes números que suponen 25.000 millones de euros, viene de la disminución de inversiones reales y de la generación de inversiones reales, que de los aproximadamente 5 millones de euros, pues ya se comen 3 y pico. Las operaciones corrientes, tanto de ingresos como de gastos, realmente tienen variaciones de un 2 y pico, un 3%. Realmente pues no es significativa, en términos absolutos sí, pero en términos relativos no. Ya digo, el presupuesto es básicamente el del año pasado, con esa diferencia importante en cuanto a inversiones reales y a la generación de inversiones reales. Lógicamente, hemos realizado, porque han sido mis compañeros quienes han hecho realmente el trabajo. Yo lo que he hecho ha sido recoger el suyo y después procesarlo para trasladarlo a este pleno. En el capítulo de ingresos, obviamente, el tema de tasas está más que hablado. Es decir, ya hace 2 meses creo que dejamos meridianamente claro que una subida del 13% de las tasas era algo absolutamente inasumible en tiempo de crisis, lo acabo de decir, en tiempo de dificultad económica para el vecino de San Lorenzo y para cualquiera. El resto de ingresos no tiene una variación significativa, y ya digo, aquí lo único que se ve desde una visión global del presupuesto es que el vecino, y si tomamos por ejemplo un trabajador del ayuntamiento, recibe un 4,4% menos de salario, insisto, por la bajada de gastos de personal. Tomo grandes números. Los habrá que más y los habrá que menos. Y lo que sí es cierto es que sufre un incremento, una presión fiscal de un 9,73 en impuestos directos y de un 13,61 en tasas. Obviamente esto no puede llevar nada más que a la quiebra de las familias. El incrementar un 13% las tasas no es nada más que la solución más fácil. Es decir, cuando las calles adyacentes están oscuras, se tira por el camino más fácil, por la avenida. Se incrementan las tasas, los precios públicos, paga el vecino, si puede pagar, se pagará más o menos, si no puede, al final se termina en un embargo previo recargo por intereses y por mora. Obviamente, el hacer así los presupuestos tampoco tiene mayor dificultad, es decir, ajustamos los gastos hasta allí donde queremos, pero la manera fácil de cubrir esos gastos es incremento de presión fiscal. Realmente no tiene mucho misterio. Yo creo que realmente todo sigue igual. Lo único nuevo es, como decía, el aumento de la presión impositiva, 9,73 en impuestos directos y 13,61 en tasas, para ahogar más al vecino. Y insisto, si tomamos como ejemplo el de un trabajador municipal, ha sufrido una merma de los ingresos en un 4,4%. En nuestra opinión, no se tiene una política coherente de contención y ahorro en las operaciones corrientes, fundamentalmente gasto de personal y gasto corriente. Es más necesaria que nunca una auditoría de gestión que oriente la optimización en funciones y rentabilidad de los recursos humanos del ayuntamiento. Hay centros de gasto intocables, si no inviolables, a saber, los cargos públicos del equipo de gobierno y la policía.
Una reducción de un 10% en las retribuciones, un 10% en las retribuciones de los primeros supondría un ahorro de 36.000 euros. Y en el caso de la policía, en la actualidad estamos casi un punto por encima del ratio aconsejable, que es del 2 por 1000, 2 policías por cada 1000 habitantes. Racionalizar el número de efectivos de la policía podría llevar a un ahorro superior a los 100.000 euros. En nuestra opinión, y aunque el ahorro sería menor, esa reducción habría que hacerlo sobre el colectivo de la BESCAM. Al fin y al cabo, todos consideramos que San Lorenzo del Escorial todavía no es Tijuana. No necesitamos un exceso de policía en la localidad. No entendemos tampoco el concepto de gratificación como retribución salarial. Cada uno hace su trabajo y cobra con respecto a él. Sí entenderíamos que pudiera estudiarse un sistema de remuneración por objetivos. Incluso la palabra gratificación no nos parece correcta para utilizarla en estos cometidos. En el apartado de gasto por prestación de servicios consideramos que debe afrontarse sin dilación, si no se ha hecho ya, una renegociación de los contratos de la recogida de basuras y mantenimiento de jardines con un objetivo de ahorro de un 12 o un 15%, que se traduciría en minorar el gasto de estas partidas en aproximadamente 500.000 euros. De la misma manera, el incremento de la factura eléctrica es insostenible. Hay partidas en las cuales se ha alcanzado un incremento del 60%, lo que hace aún más urgente la implantación de un plan de ahorro energético. Hay que tomarse en serio y de forma definitiva, y volveríamos a los puntos iniciales de este pleno, la recuperación de la prestación de servicios públicos por las administraciones. Ejemplos recientes, me refiero al que acabamos de tratar en los primeros puntos de este pleno, demuestran que siempre se produce un ahorro y se optimizarán los recursos humanos y técnicos materiales del ayuntamiento. Y es, como ya dije antes, una falacia el argumento de que la gestión pública es menos eficaz. La aplicación mínima de los argumentos anteriores podría llevar a un ahorro en operaciones corrientes de entre 1 y 1,5 millones de euros, es decir, del orden del 6% del presupuesto. Si aplicamos esa cifra, lo presupuestado como ingresos por impuestos directos y transmisiones y tasas y precios públicos podría producirse una importante liberación de la presión fiscal sobre los vecinos. Por último, es destacable en estos presupuestos el carácter casi testimonial de lo presupuestado como ingresos por impuestos indirectos, un 0,92% sobre el total del presupuesto. Normalmente los impuestos indirectos son un testigo fiable de la bonanza o de la falta absoluta de vida económica y comercial en un municipio. Por lo tanto, ante esta situación, ante unos presupuestos prácticamente iguales que los anteriores, votaremos en contra. Gracias. Más intervenciones. Señor Córdoba. Bien, también